Me complace presentar y darle la palabra a la doctora Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, que nos acompaña. Bueno, un saludo muy especial para todos y todas, cada uno de ustedes, por este esfuerzo tan grande que a mi manera de ver es un esfuerzo que tiene que ser expandido, porque todo lo que tiene que ver con la formación, tanto profesional como sindical y política, yo pienso que son elementos grandes que estos momentos políticos que estamos viviendo, estos cambios geoestratégicos, todos estos procesos de nuestra región, pero también del mundo, son punto vital de reflexión de los trabajadores y trabajadoras para no solamente entender en qué momento nos estamos moviendo, sino que efectivamente para seguir avanzando en nuestros procesos que, como siempre yo he dicho, no solamente basta con defender los derechos, sino que hay que defender también las políticas públicas para que de esa manera nuestros derechos se puedan ejercitar. Y en el caso concreto de nuestro país, tenemos que luchar fuertemente frente a todo ese proceso de desigualdad que estamos viviendo, no solamente como el quinto país más desigual, sino que tenemos un aumento casi exponencial de la pobreza, lo que hace que muchos y muchas de nuestros compatriotas no tengan para comerse una comida digna. Y como siempre lo he planteado, para luchar por nuestros derechos tenemos que dar una lucha frontal contra la pobreza, porque la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer derechos. Muchos derechos en los papeles, pero cuando los vamos a ejercer en la práctica no tenemos esas mismas garantías, porque una cosa es reclamar el pobre, negro y si es mujer peor, a que uno que tenga cierto estatus o que tenga plata en este país. Por eso uno de los elementos centrales, y que escuchaba aquí un poco a nuestro gran compañero de lucha, es Wilson, planteaba claramente la necesidad de seguir trabajando y seguir avanzando en esta comprensión clara de lo que es el carácter y la naturaleza de los movimientos sindicales. Pero bueno, no quiero faltarme el protocolo, darle un saludo fraternal a nuestra querida compañera Aley, la presidenta de este sindicato, y a todos ustedes y a sus juntas directivas. Gracias por la invitación. De igual manera a nuestro director Jorge Luis Londoño, con quien hoy comparto gobierno. Lideramos hoy parte de este gobierno, afortunadamente desde la misma orilla. Y quiero decir que es muy extraño para mí venir aquí por primera vez, como lo expresé en la Conferencia Nacional del Trabajo, realizada por las 3 centrales obreras, un hito histórico, que se unificaron para hacer esa Conferencia Nacional del Trabajo, donde nos entregaron las propuestas de las centrales en materia de reforma laboral. Decirles que para mí hoy es novedoso venir, no desde la oposición como siempre lo había hecho, sino hoy a defender la posición de un gobierno, claro, de un gobierno que nosotros ayudamos a construir, de un gobierno que hemos llamado el gobierno del cambio, con un programa que refleja nuestros intereses y que por eso estamos aquí, y que tenemos también la claridad de que solo hemos ganado gobierno, que no somos poder. Los factores de poder todavía en este país tenemos que trabajar para ganar, ser no solamente gobierno, sino tener los factores de poder que nos permitan cumplir a cabalidad con la transformación que requiere este país. Eso es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Petro ha dicho en su punto central: Colombia, potencia mundial de la vida. Pero para que Colombia sea potencia mundial de la vida, necesitamos no solamente defenderla como derecho fundamental y hacer que el país la respete, que el país se reconcilie, que el país viva. Por eso su macro, o la macrometa que tenemos, es la paz total. Y esa paz total tiene 3 pilares sobre los que se asienta: la justicia social, la justicia económica y
y la justicia ambiental. De otra manera, nosotros decíamos paz con justicia social. Hoy lo que hemos hecho es profundizar mucho más y tener muy claro que necesitamos avanzar en este proceso para poder que cumplamos nuestras metas. Y eso no es sencillo. Tenemos la voluntad política, tenemos la decisión política, y no voy a referirme a los cambios que ya tanto Wilson como Jorge, me imagino que aquí han planteado sobre lo que hemos hecho. Hoy, el 7 de octubre, cumple 2 meses este gobierno, o sea, mañana. Y yo cumplo 1 mes, 24 días de estar en esta cartera. Esto es simplemente para decir que entendemos el entusiasmo, entendemos las grandes preocupaciones que se tienen con la mayoría de quienes votaron por nosotros y hicieron posible que hoy este programa sea el que se ejecute en Colombia. Pero también para decirles que esto es un proceso, que en 2 meses no lo vamos a hacer y en 4 años apenas vamos a andar una brecha que nos permita dejar una impronta y una huella para que los cambios puedan seguir tomando su curso. Y esto va de la mano de otro elemento muy grande que tiene que ver la organización popular. Si este es un gobierno que gana con un programa con base en los intereses populares, pues lógicamente que la fuerza que lo tiene que movilizar y la fuerza que lo tiene que defender está en las organizaciones populares. Pero decía también aquí, Wilson, que escuché, tenemos un 49 puntos que no votó con nosotros. Eso significa que tenemos que dar una batalla para ganarnos a este frente, y si no para ganarnos a este frente, por lo menos tenemos que garantizar que los avances que se requieren para el país no tengan un freno, que avancen lo más aceleradamente que podamos. Y eso no es solamente la voluntad nuestra, sino que aquí contamos con todos y cada uno de los que votamos para que este programa se hiciera realidad. Esa es una tarea grande, no sencilla. Y las cifras son contundentes. Aquí yo creo que Amparo Sandoval, a quien lamento no haber podido escuchar, ¿ya? Que siempre hace unas reflexiones tan pedagógicas y unas reflexiones tan profundas, nos debe haber hecho la reflexión sobre lo que significa este espacio del SENA como un organismo transformador y como el papel fundamental que va a jugar para que nuestro programa de desarrollo, que hemos dicho con claridad, Colombia para poder avanzar no puede seguir como está. Eso significa que tenemos que trabajar por producir riqueza, y producir riqueza no es hacer lo que hoy se ha hecho en este país. Significa que tenemos que cambiar el motor, y por eso el presidente ha dicho el motor es el desarrollo rural, el desarrollo del campo, la ruralidad y la industrialización del país. Esa es la manera como se produce trabajo. El trabajo no lo producen las normas del Ministerio del Trabajo. Esa riqueza la produce justamente es la fuerza de trabajo. Pero esa fuerza de trabajo sola tampoco sirve. Por eso se necesita la inversión, y ese es el equilibrio que de una u otra manera nosotros debemos trabajar. Pero el SENA va a ser un motor muy importante. Y ya tenemos la gran batalla, lo decíamos en la Junta Nacional del SENA, que hoy tengo el gusto de presidir con mi compañero Jorge Londoño. Decíamos allí en esa Junta Nacional del SENA de cómo hoy nosotros tenemos que transformar, pero ya ganamos la gran batalla. La formación para el trabajo no sigue en el Ministerio, no va al Ministerio de Educación, sino que sigue en el Ministerio de Educación. Cumplir y comprometernos a fondo para transformar lo que tenemos. El SENA no puede seguir haciendo más de lo mismo. Hay que retomar programas
que fueron muy importantes en el desarrollo de la economía popular y en la formación del campo. La tarea que tenemos claramente es fortalecernos y de manera integral. Hemos dado la instrucción en esta cartera que lideramos para que trabajemos de la mano con la UAEOS, que es la Unidad de Administración de la Economía Solidaria y Popular, con la claridad que tampoco pueden seguir haciendo más de lo mismo, sino que hay que transformarnos para que de verdad podamos desarrollar el motor del campo y la ruralidad en este país. Así es que ahí estamos de la mano, seguiremos avanzando con ustedes y con todo este sector para que muestre su potencia para Colombia en términos generales. Que sea calidad. Que sea calidad. Eso. Lo segundo, quería, compañeros y compañeras, decirles es, las cifras son contundentes. Tenemos una tasa de participación que ustedes conocen muy bien del 65.3%. Esa tasa de participación les está hablando de que tenemos una población económicamente activa que ya hoy cambiaron los términos, ya se llama es fuerza potencial del trabajo, de 24 millones de colombianos y de colombianas. De esa tasa de participación tenemos una tasa de ocupación del 56.3%. Eso no significa que hay 22.055.000 colombianos y colombianas que están, digamos, en este proceso de ocupación. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta cifra nos lleva igual tanto el trabajo formal como el informal. Y cuando vamos a ver el informal, encontramos que la cifra es del 58%. Ese es el problema. No hay generación de empleo ni hay generación de trabajo. Las cifras son claritas, lo que significa que el modelo de desarrollo que trae este país, como tantas veces se han señalado en estos escenarios y que yo compartí también con tanto tiempo, significa que eso hay que cambiar. Y ahí pienso que va a estar la esencia de nuestra política, porque ustedes saben que no son las normas laborales las que quiebran un país, sino las políticas económicas y sociales de los gobiernos. Por eso el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho un énfasis claro en que hay que cambiar estas estrategias fundamentalmente, y hay para eso ya unas políticas de generación de empleo que no las vamos a ver en 3 o 4 meses, pero sí, en un año ya tenemos que tener unos resultados, empezar a tener unos resultados en términos generales. Una tasa de desempleo que era del 11, hoy la tenemos en el 10.6%, pero no nos podemos hacer ilusiones porque la informalidad sigue creciendo en este país. Estas cifras las he traído a colación porque si las comparamos con el aumento de la pobreza y con la gran desigualdad, entonces veamos el panorama que tiene Colombia en materia de desarrollo. Y ahí somos fundamentales todos los que somos la fuerza del trabajo. Con ese elemento entonces quiero dejar pasar a la tercera reflexión. ¿Por qué estamos así? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y cuáles son nuestros postulados? En Colombia llevamos 30 años o más, corríjame Wilson y Jorge, estamos escuchando el dogma neoliberal de que son los empresarios privados los que producen riqueza y generan crecimiento económico y empleo. Esa es la tesis que tenemos que confrontar. Esa es la tesis con la cual aquí se han desarrollado las políticas. Nos prometieron entonces que con la apertura económica vendría la modernización del aparato productivo. También se nos dijo que vendría el desarrollo, el progreso y el bienestar para todos y todas. Nunca olvidemos la tesis. Pusieron a competir nuestra débil economía con la de los países desarrollados.
con un resultado obvio de que la mayoría de nuestra industria nacional quebró. Desaparecieron numerosas empresas, otras se debilitaron, y el campo, que además fue golpeado por los tratados de libre comercio, terminó arruinado. Salvo, claro está, los grandes proyectos agroindustriales de tantos nacionales como extranjeros. A finales de los 80, el país importaba tan solo unas 500.000 toneladas de alimentos. Hoy, esas importaciones ascienden a más de 12 millones de toneladas. El campo está arruinado, no podemos pensar de otra manera. Cereales como el trigo, la cebada y el maíz, que son básicos en nuestra canasta alimenticia, desaparecieron o están muy disminuidos. Los precios de los alimentos en Colombia quedaron dependiendo de los precios del mercado internacional y de las fluctuaciones del dólar, hechos que explican en buena medida el alto crecimiento del costo de vida, que en lo corrido del año ha acumulado un 9.06%, lo que indica que al finalizar el 2022 alcanzará más o menos el 10% o más. Esos son unos de los indicadores económicos que para nosotros van a ser fundamentales a la hora de dar debates en mesas de concentración. Podríamos agregar muchas otras cifras, pero las anteriores son suficientes para demostrar que lo que llaman crecimiento económico no necesariamente significa creación de riqueza, ni se traduce en bienestar para toda la sociedad. Desde 1990 para acá, casi en todos los años, ha habido cifras aceptables de crecimiento económico. Ustedes saben que eso es lo que ha hecho Colombia, pero de un crecimiento más teórico que real, porque sectores como la industria, la agricultura y los demás que componen la economía real han perdido participación en su aporte al Producto Interno Bruto. Y esto, para nosotros, es un elemento muy importante cuando se empiezan los procesos de negociación. Al respecto, resultan pertinentes las afirmaciones del presidente Petro en el sentido de que, comillas, la riqueza es el trabajo. El país es más rico si tiene más trabajo. La riqueza se genera en la producción. El comercio, la banca y otras actividades son necesarias para generar riqueza, pero no son generadores de riqueza. El crecimiento debe ser la creación de riqueza en la economía real, es decir, en la agricultura, la industria y algunas actividades intermedias. Este es el planteamiento que tiene este gobierno cuando pensamos en generar empleo, en generar trabajo. Por eso lo centramos en la agricultura, en la ruralidad y en la industria. El pensamiento es distinto a lo que veníamos trayendo hasta ahora. Y solo si lo comprendemos, podemos juntos jalonar para que efectivamente en 4 años podamos decir: este programa que tenemos en este papel está de verdad traduciéndose en acciones, en la cotidianidad transformadora de las vidas de nuestros campesinos, campesinas y de nuestros colombianos y colombianas. Queda claro entonces que un modelo económico como el neoliberal, orientado a la venta de servicios y a la especulación financiera, puede producir algún crecimiento económico que por lo general ese crecimiento se queda en manos de unos pocos, pero no crea riqueza ni mejora el bienestar de toda la población. Y ahí es el punto donde estamos. Ha habido crecimiento, pero no ha favorecido a la población colombiana. Se ha quedado en unos cuantos grupos que efectivamente aumentan sus riquezas, sus patrimonios, pero a la par la gran mayoría se ha vuelto más pobre, ¿ya?
ha aumentado también en su número. Por eso, el presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta, en concordancia con el programa de gobierno del Pacto Histórico, tiene como propósito modernizar y desarrollar el campo para poder industrializar al país. Esa es la vía para que, además de generar crecimiento, el país se enriquezca y disponga de recursos para resolver los problemas de la sociedad. El otro tema de fondo es cómo se distribuye la riqueza. Crecemos, pero ¿cómo distribuimos? Lo que planteamos entonces es que esa riqueza que se crea, para que sus frutos lleguen al conjunto de la población y no se quede en manos de unos pocos. Por eso estamos hablando de renta básica, que no es invento, ¿ya? Hablamos de renta básica, que no la vamos a tener ya, pero vamos hacia allá. El proceso de reforma tributaria es eso, compañeros y compañeras. La reforma tributaria, yo pienso, Wilson y Jorge, que esa es la reforma política de fondo. ¿Por qué? Porque esta reforma tributaria no es que vayamos aquí a acabar con ricos como muchos plantean, no es eso. Vamos a recortarle, o no, vamos a que los que tienen tanto tributen para poder distribuir entre toda esta otra población que no tiene nada, que no alcanza para sobrevivir. Es que tenemos 1.200.000 colombianos que están sin comer absolutamente nada. Tenemos más de 2,5 millones que solamente se comen una comida caliente al día. Y tenemos el doble de colombianos que solamente se comen 2 comidas al día. Eso no es un cuento. Eso es la realidad que estamos viendo, tanto en ciudades como en el campo. Lo ha dicho también la FAO. Vamos hacia una hambruna. Por eso el otro programa bandera de este gobierno es hambre cero. Y para hambre cero estamos haciendo ya una transformación incluso administrativa. Ustedes ya saben que el DAPRE desaparece, tiene 6 meses de vida. Hemos quitado 5 altas consejerías y vamos a fortalecer el Ministerio de la Igualdad, que es el que tiene que trabajar y desarrollar estos temas que son de la vida diaria de los colombianos y colombianas. Para ello, nosotros entonces, para distribuir esa riqueza, estamos diciendo, es necesaria una política social también de redistribución del ingreso nacional. Ustedes que son estudiosos, y Wilson se los podrá explicar con mayor profundidad, aquí están las comisiones económicas, hemos cambiado el presupuesto general de la nación. Totalmente los rubros del presupuesto de la nación han cambiado, por eso las resistencias que tenemos. Tenemos en la agricultura 2.8 millones de pesos más. ¿Para qué? Para poder hacer la titulación, para poder comprar las tierras y para poder hacer toda esta política de alimentos y de agricultura. O sea, ya hemos pasado de la carreta a la acción. El segundo rubro más grande que tiene nuestro presupuesto es el de educación, porque nos hemos propuesto ampliar infraestructuras universitarias para poder que haya efectivamente más flujo de estudiantes allí, y esto lo vamos acompañando de lo que hemos llamado cero, que nos cueste cero, un proceso de transición. Ya ahora en noviembre van a ver la condonación de créditos del ICETEX y vamos a ampliar efectivamente este proceso, que tendrá también que ir acompañado de mejores condiciones laborales y contractuales de los trabajadores, que son los maestros y maestras, que hoy están sobreestructurados en este proceso educativo. Y ahí entra la política del seno. Ya lo dijo aquí, yo creo que Jorge Enrique ya lo planteó. ¿Cuál? La política que nosotros tenemos que dar al SENA es: no vamos a invertir en más infraestructuras, ese no va a ser el centro. El centro de la política es llegar al campo. ¿Y cómo vamos a llegar al campo? Haciendo uso de las escuelas veredales, fortaleciéndolas, apoyando las instituciones
educativas de los municipios, de los corregimientos, para que el SENA llegue allí. ¿Con qué? Pues vamos a dar la plata para que ellos se modernicen y nosotros podamos actuar con la tecnología y con todos los procesos de formación y de certificación de competencias que tiene que trabajar el SENA. Y aquí les cuento la otra primicia. Tenemos competidor para la certificación de competencias. Las cajas de compensación nos están solicitando que puedan ellos también certificar competencias. Y hoy les hemos dicho no. El proceso para el SENA. Y no significa que nos opongamos, no. Nosotros reconocemos sus fortalezas, pero no creemos que esto se vuelva una unidad de negocio empresarial, sino que sea un fortalecimiento de la política pública. Y esa es la decisión que hemos tomado ya también con la Junta Directiva del SENA. Y vean ustedes, esto es el desarrollo de la política. Esto es innovador, pero nosotros vamos. Y ahora trabajaremos mucho más articulados. En el Ministerio hay un programa que se llama, el programa que nosotros tenemos, el famoso que ustedes también trabajan, que se llama Saber Hacer Vale. Pues ese trabajo va potencializado, porque vamos a dignificar a los oficios y a las personas que los ejercen en este país. En el mes de diciembre, la primera semana de diciembre, del Ministerio ya salen los estudios y caracterizaciones de 6.000 nuevos oficios. Trabajaron ya con 49 experticias que tienen 2 años y vamos a entregarlos aquí al SENA. ¿Para qué? Para que el SENA los pueda formar y los pueda certificar y así contribuyamos a lo que estamos diciendo. Vean ustedes. Miren ustedes, es la organización, es la institución más querida de los colombianos y colombianas. Pero quiero decirles a ustedes, compañeros y compañeras, miren lo que va a pasar. Vamos a tener el sastre del pueblo, una persona que tiene un oficio ancestral, que lo sabe hacer. A ese sastre, el SENA lo vamos a, como ya tenemos caracterizado su oficio, el SENA lo recoge, los mira, les hace una formación de 10, 12 o 15 horas, las que sean necesarias, y lo va a certificar. Cuando tenga ese certificado de ser sastre con diploma, ¿qué es lo primero que beneficiamos? Pues al sastre, el orgullo, la dignificación de lo que hace. Pero también vamos a fortalecer a esa sociedad que sabe que va a poder esa comunidad ir a que le hagan un sastre, un vestido, y que esa persona tiene efectivamente el conocimiento que lo acredita de que lo haga bien. Y así con las parteras, así con todos y cada uno de los oficios. Son 6.000 que entregaremos a la primera semana de diciembre para que las fortalezcamos. Ahora, ¿cuáles son los medios? Los principales medios para adelantar una política social son los impuestos. Para que los que más tienen paguen más, y los salarios y demás garantías laborales para que los trabajadores y sus familias puedan vivir dignamente. El reconocimiento de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a los servicios públicos, entre otros, son factores muy importantes a la hora de distribuir. De lo que se trata entonces es de que si la riqueza es producto del trabajo de la sociedad, su distribución también debe ser social. Mientras, no es justo que mientras el desempleo alcanza el 10.6%, la informalidad laboral el 58%, la pobreza monetaria el 39.3% y la vulnerabilidad el 31%, cerca de 16 millones de personas padezcan insuficiencia alimentaria y haya gente, especialmente niños, que mueren por hambre. Y además haya quienes se empecinan en torpedear las reformas orientadas
a resolver estos problemas apremiantes y hacer un poco de justicia. Tenemos mucha resistencia, pero también tenemos toda la voluntad y la decisión de trabajar para que las podamos hacer realidad. Y un tercer asunto que consideramos importante precisar es quiénes en realidad producen la riqueza y generan el empleo. Los medios de producción, es decir, la tierra, la naturaleza, en general, las máquinas y demás medios de trabajo no pasan de ser un montón de cosas muertas si no interviene el trabajo humano. Eso quedó claramente demostrado en la pandemia, cuando debido al confinamiento, los trabajadores y trabajadoras no pudieron concurrir a sus labores y la producción se paralizó. Bien pronto los empresarios comenzaron a pedir que se les autorizara reabrir sus empresas, porque sin los trabajadores nada se podía producir y las ganancias habían desaparecido. No obstante, superada la pandemia, han vuelto a repetir el estribillo de que ellos son los que crean riqueza y generan empleo. Nadie niega que en la actual formación económico-social de nuestro país, los empresarios son importantes, pero no son ellos los que producen la riqueza, sino los trabajadores y trabajadoras. Y sin producción de riqueza, tampoco se genera empleo. Luego, lo que en realidad crea empleo son los propios trabajadores. Lo que no, en pocas ocasiones, hacen algunos empresarios es destruir empleos o su mala gestión, o que con ello multiplican sus ganancias. Es por todas estas razones que la política laboral del nuevo gobierno se propone mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. En más de 30 años de neoliberalismo, en vez de mejorar, lo que se impuso fue un notable retroceso. Se recortaron 4 horas de reconocimiento del trabajo nocturno, se redujeron los pagos adicionales por dominicales y festivos, se recortaron las indemnizaciones por despidos sin justa causa, se congelaron parcialmente las cesantías y se convirtieron en negocios de capital financiero. Se generalizaron los contratos a término fijo y se le dio un severo golpe a la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Se les quitó el carácter laboral a los contratos de aprendizaje de los alumnos del centro. Se impusieron la flexibilización, la tercerización y la deslaboralización de los contratos de trabajo. Muchos sindicatos fueron completamente desnaturalizados mediante los contratos sindicales. Las pensiones también fueron entregadas a los negociantes. Todo ello con el argumento de que había que recortar las cargas laborales a los empresarios para que pudieran generar empleo. Esos empleos nunca aparecieron, por la sencilla razón de que la causa del desempleo no es la legislación laboral, sino la política económica. No es un asunto menor que durante casi todos estos años hayamos tenido el desempleo más alto de América Latina. Lo que nos proponemos entonces es devolverle a los trabajadores y trabajadoras los derechos conculcados y dignificar el trabajo. La justicia de esta política es más que evidente, pero ello no es óbice para que algunos se empeñen en impedir cualquier reforma democrática con los mismos argumentos de siempre, probadamente falsos. La reforma laboral que estamos proponiendo es una reforma que tiene como base el desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política Nacional, que mandata a que el legislativo haga una ley que se llama Estatuto del Trabajo y aplique para su desarrollo unos principios mínimos que son de criterio de justicia laboral, como son la estabilidad laboral, un salario móvil y vital, el principio de favorabilidad y progresividad, entre otros. Hoy nosotros necesitamos certezas jurídicas y la única manera es de cambiar el marco jurídico. Por eso tenemos que cambiar
el Código Sustantivo del Trabajo, que es un código del año 1951, donde ha tenido reformas, sí, pero no reformas que recojan, por ejemplo, las nuevas sentencias de la Corte Constitucional, las nuevas sentencias de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral, los nuevos convenios internacionales de la organización OIT, pero tampoco jurisprudencia de la CIDH. Por eso nosotros proponemos que se desarrolle, y no como nos lo están diciendo a través de una ley estatutaria, no. Nosotros queremos una ley marco, porque una ley estatutaria es para los principios, y los principios ya están en la Constitución. Por eso no los podemos volver a someter a una nueva refrendación del Congreso ni de Colombia. Ya está en la Constitución. Lo que debemos hacer es desarrollarlo en los procedimientos que regulan las relaciones laborales que queremos que sean más justas y equilibradas. Esta es una batalla que no es fácil. Ustedes ya saben, 32 años intentándolo. Y no por falta de iniciativas, han habido muchas propuestas. La primera fue de la Central Unitaria de Trabajadores y fue acompañada con 3 millones de firmas, que en aquel entonces, de esa época, 2004, todavía estamos muy jóvenes, y allí llegamos a cargar esas cajas que depositamos en el Congreso de la República y que hasta hoy no han tenido ningún efecto. Luego, cuando estuvimos en el Senado, presentamos nuevos proyectos, y finalmente el último proyecto logramos avanzarlo hasta los debates en la comisión, y siempre tuvimos una resistencia. ¿De quiénes? Pues de la ANDE, de Cafecolda, de todos ellos que consideran que Colombia no necesita un nuevo código, sino que hay que seguir con el mismo y ajustándolo, porque claro, es muy proactivo a sus beneficios. Nosotros hoy lo que estamos diciendo, no pedimos nada más. Lo único que pedimos es que se haga esta reforma con base en este artículo, y eso es lo que vamos a desarrollar. Pues ahí hay temas que son fuertes, como la recuperación de la jornada. La recuperación de la jornada diurna y la jornada nocturna, con los impactos que tienen, son elementos de justicia laboral. Lo mismo que las formas de contratación. El problema no es la intermediación laboral, ni el problema es la tercerización laboral. La intermediación está trabajada a través de convenios de la OIT. El problema es que en Colombia la intermediación se volvió un carrusel para recortarle los derechos a los trabajadores y trabajadoras. Y ese es el carrusel que queremos acabar. Y con la tercerización lo que estamos planteando es, aquí en el mundo está trabajada la tercerización. El problema aquí son dos. Uno, qué se terceriza y qué no se terceriza. Aquí lo que era la excepción se volvió la regla. Todo se volvió tercerización. Cuando se dice que lo misional no puede ser tercerizado. Ese es un punto. Tendremos que decir qué sí y qué no. Pero lo segundo es, y en esto no hay tregua, es que la tercerización se está usando para recortar y cercenar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y esa práctica perversa tenemos que acabarla. Y el otro elemento es que el mayor violentador de eso es el Estado mismo con sus sistemas de contratación. Por eso, desde ya, yo creo que Jorge se los dijo, vamos a desarrollar la formalización laboral, que ya tiene el SENA aprobada por etapas, 1.125 puestos, es lo que vamos a hacer. Y aprobar por fin, ya la Junta Directiva de la semana anterior aprobó y empezamos este proceso, y nuestra meta es que para el 15 de noviembre ya tengamos esa primera fase desarrollada y con ellos, compañeros,
moneda. Sabemos que son muchas más, pero vendremos una segunda etapa y una tercera transición hasta que podamos poner la planta como tiene para que la tengamos, ojalá cuando terminemos los 4 años, si no al 100%, siquiera en un 60%. De igual manera lo vamos a hacer con Puertos de Colombia, que también ya tiene una fase de formalización aprobada, y estamos haciendo el estudio pertinente para avanzar en este proceso que es tan sentido por todos y todas. Concluyo entonces, compañeros y compañeras, viene la parte de las reformas pensionales, que no serán fáciles, pues repito, pero que vamos a darnos. Nosotros en pensiones, quienes conocen a este gobierno y con quienes hemos transitado, jamás tocaremos un derecho para retroceder. Los derechos trabajaremos es para que avance. Ojalá y podamos todo lo que nos han quitado recuperar, pero sabemos que esto no es de la noche a la mañana y vamos a trabajar, pero en la reforma pensional lo que queremos es extender el derecho a esos 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen absolutamente nada, que viven de la caridad de sus hijos. Y cuando digo que viven de la caridad de sus hijos, es claramente, todos queremos nuestros papás y queremos nuestros abuelos, pero es que ya tenemos dinámicas propias, y así usted quiere estar con ellos todo el tiempo, usted, su salario, pues no le alcanza para todo eso, pero uno algo tiene previsto para ellos, y ellos los domingos están esperando que lleguen sus hijos o sus nietos, siquiera 1 o 2 horas. Eso es lo que uno lleva, pero a veces su dinámica no se lo permite. Ellos se quejan de que lo que más les duele es, uno, que tienen que vivir de la calidad de lo que buenamente les puedan dar, y 2, la soledad. Por eso vamos también a empujar todos estos procesos de intercambio, de formación, de turismo, de economía, que ahí vamos a tocar a lo que tanto ustedes aquí aplaudieron, a nuestras queridas cajas de compensación familiar, para que vuelvan a lo visional y redistribuyan el bienestar social estos recursos para el Estado. Y de una vez se los digo, yo defiendo las cajas de compensación. Y las defiendo por una razón, porque fueron creadas por los trabajadores y trabajadoras, porque esos parafiscales los ganaron en Francarín y porque son el salario social de los trabajadores y trabajadoras. Pero ¿qué he encontrado? Que las cajas tienen un patrimonio muy importante en las regiones y son queridas en las regiones, que han jugado un papel importante, pero que de su 4% de nómina ellos recogen 8.4 billones de pesos anuales, y por sus unidades empresariales y de negocios recogen otros 8.4 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de 17 billones de pesos, casi que es la reforma tributaria en términos generales. Y eso para mí no está bien ni está mal. El problema es a quién favorecen las ganancias de esos procesos empresariales. La dinámica es que eso tiene que ver en qué, en bienestar social de los trabajadores, de las trabajadoras y de sus familias, y ojalá podamos distribuir para aquella otra gran masa que no tiene ningún beneficio en el país. Esa es la estrategia, y ahí estamos trabajando. Hemos puesto, ¿cómo se llama?, los mojones, pero esto hay que desarrollarlo. Ustedes saben que esto tiene muchos lobbies, que hay muchos trabajos, pero lo que esperamos es que nos acompañen en esta gran lucha que estamos dando. Este gobierno, ustedes ya saben, ¿ya? Por último, me parece muy pertinente que abramos una discusión seria y constructiva sobre qué hacer frente a uno de los principales dilemas que se plantean en nuestro país. O seguimos como hemos venido, ubicados, según la organización nos van entre los 5 países más desiguales del mundo, hundidos en la pobreza, la miseria y el atraso, o nos resolvemos a cambiar. Nosotros ya hemos tomado posición
y estamos decididamente por los cambios democráticos, porque estamos convencidos de que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras y nuestro pueblo tienen derecho a un futuro mejor. Y ese es el programa del cambio, el programa del pacto histórico, el programa que encarna el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, del cual me siento orgullosa y decidida a desarrollar los postulados que en materia laboral y política laboral requiere este país. Esa es la invitación. Todos y todas a los diálogos regionales. Todos y todas a que en nuestros territorios la participación sea masiva, activa, con propuestas. Por primera vez vamos a construir de manera distinta. Nos dicen populistas, pero nosotros sabemos lo que significa darle la palabra a la gente y al pueblo. Vamos a escucharnos en estos tres pilares bajo la sombrilla de la paz total, que recuerden, paz total, justicia social, justicia económica, justicia ambiental, derechos de todos, derechos de la naturaleza y un clima de defensa de la vida. Eso es, y ahí en cada comisión ustedes pongan sus puntos de vista, lleven sus propuestas, no los discursos porque ya estamos convencidos, sino las propuestas para generar empleo, para desarrollar el campo, para acabar esa informalidad, para que este SENA se transforme. Hay que hacer que el SENA salga de ese plan de desarrollo como potencia de la formación popular y de la cadena de economía popular y popular. Eso tiene que salir allí, porque si no sale allí, pues no vamos a tener después más presupuesto. Acuérdense que viene después el plan plurianual de inversiones. Wilson podrá explicarles después mucho mejor cómo es esto. Y mujeres, la brecha de género. Vamos a trabajar para que las mujeres también sean empoderadas. Vamos a crear un grupo élite. Oigan bien. Vamos a crear un grupo élite de inspectoras laborales para que visiten las empresas a ver cómo es este proceso de la brecha de género. Estos son los puntos, a eso los invitamos y las invitamos y nos veremos en las calles de este país. Muchas gracias.